Nacho Rodríguez nunca pensó que un momento de curiosidad alteraría su destino para siempre. Una madrugada de marzo de 1996, en Matamoros, Tamaulipas, la sombra del terror comenzó a manifestarse de la forma más visceral que la mente humana pudiera concebir. 7 cabras yacían en perfecto silencio, drenadas completamente de vida, con heridas que desafiaban toda explicación científica. La única respuesta lógica: el chupacabras atacó en México. Nacho se convirtió en el primer mexicano en documentar lo que cambiaría para siempre la historia popular del país. Quédate hasta el final, porque te revelaré el secreto más perturbador que se oculta detrás del mito que aterrorizó a toda una nación. El manto de la noche se cierne sobre el campo mexicano, cargado de presagios que solo los más sensibles pueden percibir. El viento agita las hojas del maguey con una urgencia que parece vaticinar lo que está por ocurrir. A lo lejos se escucha el aullido de un coyote cargado de un misterio ancestral que pronto cobraría vida. El silencio apenas se rompe por el cantar de las luciérnagas. El pastor revisa su ganado bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite que tiembla en sus manos, como si presintiera lo que está por descubrir. De pronto encuentra con unas huellas extrañas en el barro, 3 dedos largos y afilados, separados por una distancia mayor a la de cualquier animal conocido. Un latido de terror estalla en su pecho como un golpe con el puño cerrado. En un segundo vio todas las sombras de su pasado, porque lo que está a punto de presenciar marcará para siempre su comprensión de la realidad. Don Nacho descubre un desastre que desafía toda lógica. Varias cabras y gallinas yacen muertas, el pellejo rajado en el pecho, con precisión quirúrgica, sin una gota de sangre visible, como si alguien hubiera extraído no solo su esencia vital, sino su mismísima alma. El pastor retrocede, con la lámpara temblando en su mano. No es obra de un lobo ni de un puma, murmura Ignacio, y sus palabras se pierden en el viento como una oración desesperada. Esa noche, en medio de la neblina que parece cómplice del monstruo que acecha los corrales, algo que nadie había imaginado, una criatura salida de las pesadillas más oscuras. Por más mexicana que pudiera parecer esta historia, la verdad es que la criatura parece ser originaria de Puerto Rico. Fue en 1995 cuando la primera criatura emergió de las sombras para escribir con sangre una nueva página en los libros del terror humano. La primera aparición de la criatura se registró en la isla caribeña. Allí, tras la caída de cientos de gallinas con heridas perforantes que parecían ser de origen sobrenatural, la prensa tituló con escalofriante precisión: Chupacabras, el vampiro de las aves. La palabra, que en español significa literalmente chupacabras, caló hondo en el alma colectiva como un hierro candente. Testigos describieron una criatura bípeda de unos 90 centímetros de altura, piel áspera como corteza de árbol muerto y ojos rojos resplandecientes que parecían arder con la sabiduría malévola. El miedo, como un virus implacable, no se conformó con las fronteras insulares. En cuestión de meses, la alarma cruzó el Golfo de México como una plaga. Corrían los años 1997, cuando rancheros de Tamaulipas y Nuevo León comenzaron a encontrar ganado muerto con idénticas mutilaciones, cada una más imposible de explicar que la anterior. Las sombras del terror se extendió a toda velocidad. Pronto, los informes llegaron desde Sonora, Chihuahua e incluso Jalisco. La criatura se había incrustado en el territorio mexicano como una espina clavada en el corazón de nuestra identidad cultural. Lo que había nacido como un rumor insólito en la isla caribeña se transformó en un fenómeno nacional que alteraría para siempre la forma en que los mexicanos percibimos la oscuridad. El caso emblemático que definiría la leyenda mexicana del chupacabras ocurrió en la madrugada de marzo de 1996, en Matamoros, Tamaulipas. Ignacio Rodríguez caminaba por su pequeño rancho cuando repentinamente se encontró a 7 cabras, sin gota de sangre, con orificios limpios a la altura del corazón que parecían haber sido realizados por un instrumento de precisión sobrenatural. Al lado de cada cuerpo, unas huellas con 3 garras largas se marcaban en el suelo seco.
la firma de una entidad que no debería existir. Varios testigos afirmaron haber visto a un ser de piel gris, sin pelaje, saltando entre los cercos con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Una fotografía borrosa se divulgó en la prensa, un contorno humanoide con ojos que brillaban como carbones encendidos en el corazón de un infierno particular. Don Ignacio nunca volvió a ser el mismo. Los recuerdos de aquella noche lo perseguirían incansablemente, recordándola que había sido testigo de algo que la ciencia ni la religión no podía explicar. Meses después, en San Luis Potosí, una familia que vivía en las faldas de la Sierra Madre experimentó el terror de una forma aún más visceral. Doña Carmen, matriarca de la familia, relató con la voz quebrada por el trauma. Primero escuchamos un chillido que se parecía a un gato, pero más agudo y desesperado, como si fuera el lamento de todas las almas perdidas del mundo. Luego vimos algo escurrirse junto al poste. Era gris, flaco, con la cabeza grande como la de un niño malformado. La familia admitió que para poder dormir dejaban a todos los perros del rancho vigilando, pero incluso los animales parecían sentir una presencia que trascendía su comprensión instintiva. Doña Carmen afirmó que los perros aullaban durante horas, mirando hacia la oscuridad con un terror que solo ellos podían comprender. En 1997, el horror viajó hasta Tecámac, Estado de México, donde una pareja de novios vivió un encuentro que los marcaría para toda la vida. No supimos si pelear o retroceder. Tenía ojos como dos linternas que atravesaban tu alma, sin parpadear jamás, y su boca era un bocado oscuro entre dos mandíbulas que parecían haber sido diseñadas para el sufrimiento, afirmó la joven pareja. Pero fue en una ranchería cerca de Celaya, Guanajuato, donde ocurrió el encuentro que cambiaría para siempre nuestra comprensión del fenómeno. Doña Lupita velaba a su marido enfermo cuando su vida se dividió en un antes y un después que la marcaría hasta su último aliento. A las 3 de la madrugada, escuchó un aullido largo y escalofriante que parecía surgir del mismo centro de la tierra. Se asomó al corredor y vio una sombra encorvada, un cuerpo cubierto por escamas y espinas que brillaban bajo la luz de la luna como fragmentos de pesadilla cristalizada. La criatura tenía una cola gruesa como un látigo que se movía con vida propia, y cuando sus ojos se encontraron con los de doña Lupita, ella supo que estaba mirando directamente al abismo de lo desconocido. Quiso tomar una fotografía con su teléfono, pero el ser se le vino encima con una inteligencia malévola que parecía anticipar sus movimientos. La mirada fija de la criatura la obligó a cerrar la puerta de un portazo, pero ya era demasiado tarde. Esa noche la vieron presa de un temblor incontrolable, convencida de que veía a otras criaturas arrastrándose tras ella, como perros espectrales que obedecían a una voluntad superior. Doña Lupita moriría 3 años después, pero hasta su último día insistía en que podía sentir la presencia de la criatura esperando en la oscuridad, como si hubiera establecido una conexión que trascendía la muerte misma. Los escépticos señalaron desde un principio que muchos casos eran simplemente perros ferales con sarna grave. Al perder el pelaje presentaban piel agrietada y costras que, al fotografiarse en baja resolución, parecían escamas de otra dimensión. Las mordeduras y rasguños alterados por la descomposición producían orificios limpios en el pecho de las presas. Sin embargo, esta explicación racional se desmoronaba ante la evidencia más perturbadora: los múltiples testimonios de ojos incandescentes que parecían poseer una inteligencia sobrenatural y las huellas inusuales que no correspondían a ningún patrón animal conocido. Biólogos del Instituto de Ecología recomendaron revisar el ADN de las muestras encontradas en cabras y gallinas, como si la ciencia pudiera contener lo que la imaginación había liberado. Varias pruebas de laboratorio confirmaron que, en el 80% de los casos, las heridas habían sido ocasionadas por animales domésticos o carroñeros de tamaño mediano, pero fue ese 20% restante lo que mantuvo viva la llama del misterio: zonas anatómicas sin rastro de saliva ni tejido mucoso normal, heridas realizadas con una precisión que sugería una inteligencia superior operando desde las sombras. Para muchos creyentes,
El chupacabras representaba algo mucho más profundo que un simple fenómeno zoológico. Era la manifestación física de nuestros miedos más ancestrales, la prueba viviente de que hay fuerzas en el universo que operan más allá de nuestra comprensión científica. Hoy, a más de 20 años después de los primeros reportes que estremecieron a México, la leyenda del chupacabras sigue viva como una herida abierta en el alma colectiva de nuestra nación. Aunque muchos científicos lo consideren un malentendido colectivo, su huella en la imaginación mexicana es innegable y permanente. Las familias que fueron testigos directos nunca volvieron a ser las mismas. Llevan consigo el peso de haber visto algo que no debería existir, una carga que se transmite de generación en generación como una maldición genética. La verdadera esencia del chupacabras no está en si es real o no, sino en el miedo ancestral que despierta, nuestra vulnerabilidad frente a lo desconocido, frente a la muerte súbita de lo familiar, frente a la posibilidad de compartir nuestro mundo con entidades que operan en realidades que nunca podremos comprender. Este mito rural ha trascendido fronteras y generaciones, recordándonos que, a veces, lo más peligroso no es la criatura que acecha en la oscuridad, sino nuestra propia mente, dispuesta a creer en lo imposible cuando la realidad se vuelve demasiado pequeña para contener nuestros temores. Las sombras del pasado nos persiguen como un eco interminable, recordándonos que hay misterios que sin resolver, esperando en la oscuridad de nuestras noches más vulnerables. ¿Podemos alguna vez liberarnos del laberinto del miedo a lo desconocido? ¿O estamos condenados a caminar eternamente el pasillo de incertidumbre? Dime en los comentarios. ¿Has escuchado algún testimonio directo sobre el chupacabras que te haya marcado para siempre? ¿Conoces a alguien cuya vida cambió después de un encuentro con lo inexplicable? Me fascina conocer las historias que aún se cuentan en voz baja, aquellas que tienen el poder de alterar nuestra percepción de la realidad. Si este viaje por las sombras del misterio mexicano te ha impactado tanto como a mí al investigarlo, dale like y suscríbete. Cada semana exploramos los rincones más oscuros de nuestras leyendas, esos lugares donde la verdad y la ficción se abrazan en una danza eterna. ¿Te imaginas despertar en la madrugada y sentir algo áspero, peludo y frío agarrando tu tobillo desde debajo de la cama? Una mano que no pertenece a ningún cuerpo, sino que arrastra tras de sí el eco de una maldición centenaria. Esto no es ficción. En México existe una leyenda que ha aterrorizado a generaciones enteras, que saltó de las calles empedradas de Puebla a los hogares de todo el país a través de las ondas radiofónicas. Una historia que mezcla la justicia divina con el terror más visceral. Quédate hasta el final, porque te voy a contar no solo la historia original de la mano peluda, sino también cómo esta leyenda se convirtió en el fenómeno mediático más perturbador de la radio mexicana y por qué su conductor terminó envuelto en su propia leyenda urbana después de su muerte. Para entender la mano peluda, tenemos que viajar a los primeros años del siglo XX, a la ciudad de Puebla, México, una época donde la pobreza y la desigualdad social creaban el caldo de cultivo perfecto para que los usureros se aprovecharan de la desesperación humana. Pero esta no es solo una historia de injusticia social. Es una historia sobre lo que sucede cuando el odio colectivo se materializa en algo físico, tangible y vengativo. Su nombre era Horta, un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto por un vello espeso y oscuro que le daba una apariencia bestial. Sus manos, particularmente, eran como las patas de un animal, negras, peludas, con uñas largas que parecían garras. Horta era usurero, pero no uno cualquiera. Era el tipo de hombre que te prestaba dinero cuando tu hijo se moría de hambre, pero que te cobraba intereses tan altos que terminarías perdiendo tu casa, tu dignidad y hasta tu alma. La gente de Puebla lo odiaba con una intensidad que trascendía lo humano. Cuando pasaban frente a su negocio, las madres cubrían a sus hijos y murmuraban entre dientes: «Que Dios te seque la mano, Horta». No sabían que sus palabras tenían el poder de invocar algo mucho más terrible que la justicia terrenal. Horta murió como vivió, solo, odiado y aferrado a su dinero. Pero la muerte, para algunos hombres, no es el final de su maldad,
es apenas el comienzo de su verdadero castigo. La primera noche después de su entierro, algo emergió de su tumba. No era su espíritu, no era su alma atormentada, era algo mucho más perturbador. Su mano derecha, cortada a la altura de la muñeca, negra, peluda, con esas uñas largas como garras. La mano no solo estaba viva, tenía voluntad propia. Trepaba los muros del cementerio con una agilidad sobrenatural. Se deslizaba por las calles empedradas de Puebla y se introducía en los hogares de aquellos que habían sido sus víctimas. Las víctimas despertaban con la sensación de que algo les oprimía el pecho, les agarraba la garganta o les tironeaba las piernas. Algunos juraban haber visto esa mano peluda escabulléndose debajo de sus camas. Otros la encontraban aferrada a los marcos de sus ventanas. Pero lo más aterrador no eran los ataques físicos, era la psicología del terror. La mano no mataba inmediatamente, te acechaba, te seguía, aparecía en momentos inesperados para recordarte que el mal que habías sufrido en vida ahora regresaba transformado en una venganza eterna. La leyenda pronto se expandió. Ya no solo perseguía a los antiguos deudores de Horta. La mano comenzó a aparecer bajo las camas de niños desobedientes, en los hogares de aquellos que cometían injusticias o que simplemente tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. Pero aquí viene la parte que transforma esta leyenda de un simple cuento de terror local en un fenómeno cultural masivo. La historia de la mano peluda podría haberse quedado en las calles de Puebla. Sin embargo, en 1995, algo cambió para siempre el destino de esta leyenda. Un programa de radio decidió tomar su nombre y convertirlo en algo mucho más poderoso, una ventana abierta al terror real de México. El programa La Mano Peluda se estrenó en 1995 bajo la conducción de Rubén García Castillo, pero sería Juan Ramón Sáenz quien lo convertiría en una obsesión nacional, en un ritual nocturno que transformó para siempre la cultura del terror en México. Visualiza lo siguiente: son las 2 de la madrugada, pero hay miles de personas despiertas, con las luces apagadas, pegadas a sus radios, esperando escuchar la voz de Juan Ramón diciendo «muy buenas noches», o mejor dicho, «muy malas noches». El formato era genial. La audiencia llamaba para contar sus propias experiencias paranormales, pero Juan Ramón no era solo un conductor, era un maestro del suspenso, un psicólogo del miedo que sabía exactamente cuándo interrumpir una historia para crear tensión, cuándo hacer una pregunta que helara la sangre. Lo que sucedió fue extraordinario. La Mano Peluda dejó de ser una leyenda para convertirse en un paraguas que abarcaba todo el terror mexicano. Posesiones demoníacas, casas embrujadas, encuentros con ovnis, rituales satánicos. Pero había algo más perturbador en el programa. Las historias que contaba la gente no sonaban a ficción. Eran testimonios crudos, voces quebradas por el miedo, personas que juraban haber vivido experiencias que desafiaban toda lógica. Y Juan Ramón tenía el don de hacer que cada relato sonara absolutamente real. Su voz, grave y pausada, tenía la capacidad de meterse en tu cabeza y quedarse ahí. Muchas personas admitían que después de escuchar el programa no podían dormir, que veían sombras donde no las había, que sentían presencias invisibles. El programa se convirtió en algo más que entretenimiento nocturno, se volvió un fenómeno sociológico. Familias enteras se reunían alrededor del radio, trabajadores del turno nocturno lo escuchaban religiosamente, estudiantes lo ponían de fondo mientras estudiaban hasta que algo los obligaba a detenerse y prestar atención completa. La Mano Peluda radiofónica creó su propio vocabulario del terror. Frases como línea paranormal, fenómeno inexplicable o presencia maligna se volvieron parte del lenguaje cotidiano. El programa no solo narraba lo sobrenatural, lo normalizaba, lo hacía parte de la realidad mexicana. Pero había casos que destacaban por encima de todos los demás, historias tan perturbadoras que incluso Juan Ramón, acostumbrado a los relatos más escalofriantes, se mostraba visiblemente afectado, y entre todas estas historias hubo una que marcó para siempre el programa y que de manera profética estaría conectada con el propio destino de su conductor. Durante años,
Juan Ramón Sáenz fue la voz del terror nocturno en México. Su programa alcanzó audiencias millonarias, se transmitía en múltiples estaciones, generó imitadores y se convirtió en una referencia cultural imposible de ignorar. Pero quienes juegan con las fuerzas del miedo, quienes se convierten en canales para que el terror fluya hacia millones de personas, a veces terminan pagando un precio que va más allá de lo que pueden imaginar. En 2011, Juan Ramón Sáenz murió. ¿Qué sucede cuando el hombre que durante décadas canalizó el terror mexicano hacia millones de hogares, de repente comienza a experimentar en carne propia aquello que había estado narrando? ¿Qué pasa cuando la línea entre el conductor y el contenido se difumina hasta desaparecer? La respuesta a estas preguntas nos llevará al clímax más perturbador de toda esta historia. Una historia que comenzó con un usurero maldito en las calles de Puebla y terminó envolviendo en su propia leyenda al hombre que la inmortalizó. Las últimas semanas de vida de Juan Ramón Sáenz estuvieron marcadas por un caso que había presentado en su programa, una historia particularmente perturbadora que involucraba una posesión demoníaca y rituales satánicos. Quienes trabajaban con él notaron que algo había cambiado en el conductor. Ya no era el mismo hombre que controlaba el terror desde su cabina. Ahora parecía genuinamente asustado, como si hubiera cruzado una línea invisible entre el entretenimiento y algo mucho más real y peligroso. El 5 de diciembre de 2011, Juan Ramón Sáenz murió, pero las personas cercanas a él comenzaron a reportar coincidencias que helaban la sangre. Había mencionado repetidamente que algo lo seguía, que sentía presencias en su casa, que escuchaba voces que no debería escuchar. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O acaso décadas de canalizar el terror hacia millones de personas habían abierto una puerta que no debería haberse abierto jamás? La muerte de Juan Ramón no cerró el capítulo de La Mano Peluda, la convirtió en algo más grande, una leyenda dentro de otra leyenda, un terror que se alimentaba a sí mismo y que trascendía las fronteras entre la ficción y la realidad. Hoy en día, La Mano Peluda es un símbolo cultural, una marca del terror mexicano que ha inspirado obras de teatro, podcasts, series de internet y una infinidad de contenido que mantiene viva la llama del miedo. Pero hay algo profundamente perturbador en esta evolución. La leyenda original tenía un propósito moral claro: castigar la avaricia, advertir sobre las consecuencias del mal. La versión radiofónica, sin embargo, democratizó el terror, lo convirtió en entretenimiento masivo. ¿Qué dice esto sobre nosotros como sociedad? ¿Qué significa que una historia nacida del odio hacia la injusticia social se haya transformado en una forma de consumo nocturno del miedo? La verdadera lección de La Mano Peluda no está en si la mano del usurero Horta realmente emergió de su tumba, ni en si Juan Ramón Sáenz fue víctima de fuerzas sobrenaturales. La lección está en el poder que tienen las historias para moldear nuestra realidad. Una leyenda nacida en las calles empedradas de Puebla se convirtió en un fenómeno que definió la cultura del terror en México. Trascendió su origen, se adaptó a nuevos medios, conquistó nuevas audiencias y finalmente creó su propia mitología. La Mano Peluda nos enseña que el miedo es una fuerza viva, que evoluciona, que se adapta, que encuentra nuevas formas de manifestarse en cada generación y que tal vez, solo tal vez, algunas historias tienen el poder de volverse reales precisamente porque las contamos con tanta convicción. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en la madrugada, que sientas algo moverse bajo tu cama, o que veas una sombra donde no debería verla, recuerda que algunas leyendas nunca mueren, solo esperan el momento perfecto para recordarnos que el terror más profundo no viene de lo que vemos, sino de lo que sabemos que está ahí, acechando en la oscuridad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has escuchado alguna vez el programa La Mano Peluda? ¿Tienes alguna experiencia paranormal que te haya marcado? ¿Crees que algunas leyendas tienen el poder de volverse reales? Dime en los comentarios, ¿cuál es la historia de terror más perturbadora que conoces de tu región? Y si esta narrativa sobre La Mano Peluda te ha dado escalofríos, dale like y suscríbete,
porque cada semana exploro las leyendas más oscuras y fascinantes de América Latina. Recuerda, las mejores historias de terror son aquellas que, después de escucharlas, nos hacen cuestionar qué es real y qué es ficción. Y La Mano Peluda ha logrado exactamente eso durante más de un siglo. Un fantasma que en lugar de aterrorizarte, te cuida mientras duermes, un espíritu que no busca venganza, sino redención. Esta es la historia de La Planchada, la única leyenda mexicana donde el fantasma es noble por naturaleza. Quédate hasta el final porque te voy a contar por qué esta enfermera fantasma se ha convertido en el ángel guardián de los hospitales mexicanos y cómo su tragedia se transformó en esperanza para miles de pacientes. Estamos en un hospital a mediados del siglo XX. Los pasillos largos y fríos resuenan con el eco de pasos apresurados. Es aquí donde nuestra historia cobra vida, o mejor dicho, donde la muerte respira en nuestro cuello. Para entender a La Planchada, primero debemos conocer a Eulalia, una enfermera que destacaba por su uniforme impecable, siempre limpio y planchado hasta el último detalle, pero había algo que no estaba tan perfecto en su vida profesional. Eulalia se había enamorado perdidamente de un joven médico del hospital. No era solo un capricho pasajero, era una obsesión que consumía cada uno de sus pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos con su uniforme, su mente estaba en otro lugar, soñando con un futuro junto a él. Este doctor, con su bata blanca y su sonrisa encantadora, había captado no solo la atención de Eulalia, sino también su alma completa. Cada turno se convertía en una oportunidad para encontrarse con él, para intercambiar miradas, para alimentar una esperanza que crecía día a día. El médico, quizás consciente de los sentimientos de Eulalia, o quizás simplemente llevado por el momento, le hizo una promesa que cambiaría todo: matrimonio. Esa palabra resonó en el corazón de Eulalia, pero las promesas, especialmente las del corazón, pueden ser frágiles, y como el cristal, cuando se rompen, los fragmentos pueden cortar profundamente. El doctor, sin más explicación, decidió casarse con otra mujer. La depresión se apoderó de Eulalia. Su uniforme seguía impecable, pero su espíritu estaba completamente desmoronado. Y aquí es donde la tragedia personal se convierte en tragedia profesional. Durante un turno nocturno, sumida en su dolor, Eulalia cometió el error más grave que una enfermera puede cometer. Un paciente joven, vulnerable, necesitaba su atención urgente, pero ella, consumida por su propio sufrimiento, no respondió como debía. El resultado fue devastador. El paciente murió, no por su enfermedad, sino por la falta de cuidado. Eulalia había fallado en su deber más sagrado, proteger la vida que estaba bajo su cuidado. El shock de haber causado una muerte por negligencia, combinado con su corazón roto, fue demasiado para Eulalia. Su cuerpo, ya debilitado por la depresión, no pudo soportar el peso de la culpa. Enfermó gravemente y, en una cruel ironía del destino, murió en el hospital. Pero la muerte, que para muchos es el final, para Eulalia fue solo el comienzo de una nueva misión, porque algunas almas no pueden descansar en paz cuando tienen cuentas pendientes, en especial cuando se está alimentada por la culpa. Poco después de la muerte de Eulalia, algo extraordinario comenzó a suceder en los pasillos del Hospital Juárez. Los pacientes más graves por las noches comenzaron a reportar encuentros que desafiaban toda lógica. Hablaban de una enfermera que aparecía durante las madrugadas, en esas horas donde el dolor se vuelve más intenso y la esperanza más frágil. Describían a una mujer con un uniforme antiguo, pero perfectamente planchado, tan blanco y almidonado que parecía brillar en la penumbra de los corredores. Esta misteriosa enfermera no hablaba mucho, pero su presencia, muy reconfortante, ajustaba almohadas con una delicadeza maternal, verificaba sueros con una precisión quirúrgica y ofrecía una sonrisa que calmaba el dolor mejor que cualquier medicamento. Los primeros testimonios fueron aislados. El personal del hospital pensó que se trataba de alucinaciones de los pacientes, pero cuando las historias comenzaron a multiplicarse, cuando los enfermos describían exactamente a la misma mujer, el personal del hospital no pudo ignorar lo que estaba sucediendo. Un anciano con neumonía juró que la enfermera misteriosa
le había salvado la vida cuando su respiración se detuvo durante la noche. Una madre que velaba a su hijo enfermo aseguró que la mujer de blanco la había consolado en su momento de mayor desesperación. Un hombre que había perdido la esperanza de recuperarse describió cómo esa enfermera le había devuelto las ganas de vivir con solo tomarle la mano. Lo más perturbador para el personal médico era que estos encuentros siempre ocurrían en momentos cuando ninguna enfermera del turno nocturno estaba cerca. Cuando los pacientes pedían agradecer a la misteriosa cuidadora, descubrían que nadie con esa descripción trabajaba en el hospital. Fue una enfermera veterana del hospital quien finalmente conectó los puntos. Había conocido a Eulalia, había sido testigo de su trágica historia, había visto cómo la culpa y el dolor la habían consumido hasta la muerte. Cuando escuchó las descripciones de los pacientes, especialmente el detalle del uniforme perfectamente planchado, supo de inmediato de quién se trataba. La planchada había regresado, pero no como un espíritu atormentado que busca venganza o que arrastra cadenas como los fantasmas de las historias tradicionales. No, Eulalia había regresado como algo completamente diferente, un alma en penitencia, decidida a enmendar su error a través del servicio infinito, es decir, una devoción eterna para los enfermos. Cada elemento de las apariciones de la planchada tiene un significado profundo que va más allá de lo sobrenatural. Su uniforme impecablemente planchado, que una vez ocultó su negligencia emocional, ahora se ha convertido en el símbolo de su purificación espiritual. Su presencia silenciosa habla de humildad, no busca reconocimiento ni gloria. Su misión es simple y pura: cuidar a quienes más lo necesitan, especialmente a aquellos que, como aquel paciente que murió por su culpa, se encuentran solos y vulnerables en las horas más oscuras. Lo que comenzó como susurros en los pasillos del Hospital Juárez, pronto se extendió. La historia de la planchada comenzó a reportarse en otros hospitales de la Ciudad de México, luego en otros estados, hasta convertirse en un fenómeno nacional. Cada hospital adaptó la leyenda a sus propias características, pero la esencia siempre permanecía igual: una enfermera fantasma que cuida a los pacientes más necesitados. En algunos lugares se la describe ayudando específicamente a niños enfermos, en otros se especializa en consolar a los moribundos, pero la característica es la misma: es un fantasma benévolo. Esta expansión no fue casualidad. La leyenda llenaba un vacío emocional profundo en la experiencia hospitalaria. Los hospitales, por naturaleza, son lugares de vulnerabilidad donde las personas enfrentan sus miedos más profundos sobre la enfermedad y la muerte. La idea de que un espíritu bondadoso vela por los pacientes ofrece un consuelo que la medicina moderna, con toda su tecnología, no puede proporcionar. Para las enfermeras y médicos que trabajan en turnos nocturnos, la planchada se convirtió en algo más que una leyenda. Se transformó en una compañera espiritual. En esas largas madrugadas, cuando el hospital se sumerge en silencio, cuando la responsabilidad de cuidar vidas humanas puede sentirse abrumadora, la presencia simbólica de la planchada ofrece fortaleza. Muchos profesionales de la salud han reportado sentir su presencia durante momentos críticos, no necesariamente como una aparición visible, sino como una sensación de no estar solos, de tener ayuda invisible durante las emergencias más difíciles. La historia de la planchada alcanza su punto culminante cuando comprendemos que no estamos ante una simple leyenda de fantasmas, sino ante un profundo tratado sobre la redención humana. Eulalia no solo regresó de la muerte, se transformó en algo más grande que ella misma. Su alma, que una vez fue consumida por la pasión ciega y la negligencia mortal, ahora ha encontrado su verdadero propósito. Cada paciente que cuida, cada almohada que ajusta, cada mano que toma en la madrugada es un acto de expiación, pero más que eso, es una demostración de que hasta los errores más graves pueden ser transformados en fuentes de bondad infinita. Hoy en día, más de medio siglo después de que se originara la leyenda, la planchada sigue siendo una presencia viva en la cultura mexicana. No es solo una historia que se cuenta en la oscuridad, es una fuente de inspiración y consuelo para miles de personas. En los hospitales mexicanos, especialmente durante los turnos nocturnos,
Su presencia se siente como una bendición silenciosa. Los pacientes que se sienten abandonados encuentran esperanza en la posibilidad de que un ángel guardián los cuide. Las enfermeras que enfrentan la presión de salvar vidas encuentran en su historia un recordatorio de la importancia sagrada de su trabajo. La leyenda ha trascendido los muros hospitalarios para convertirse en parte del folclore nacional. Aparece en programas de televisión, en tours de leyendas urbanas, en conversaciones familiares, pero siempre manteniendo su esencia. No es una historia para asustar, sino para inspirar. La planchada nos enseña que nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores. Incluso si esa enmienda debe hacerse desde el más allá, su historia es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones, tanto buenas como malas, tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de nuestra existencia terrenal. La próxima vez que pases por un hospital en la madrugada, cuando los pasillos estén sumidos en esa quietud especial que solo conocen quienes velan por los enfermos, recuerda la historia de Eulalia. Su espíritu sigue caminando por esos corredores, con su uniforme perfectamente planchado, recordándonos que el amor verdadero no es aquel que nos consume, sino aquel que nos impulsa a servir a otros. En un mundo lleno de historias de fantasmas vengativos y espíritus malignos, la planchada brilla como un faro de esperanza. Nos recuerda que incluso en la muerte, incluso después de haber cometido errores terribles, siempre hay una oportunidad para elegir el bien, para servir, para sanar. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna vez una historia similar en tu ciudad? ¿Conoces a alguien que trabaja en el sector salud y que pueda haber sentido la presencia de la planchada? Dime en los comentarios si crees que algunos errores pueden ser tan graves que requieran una redención eterna, o si piensas que la muerte debería ser el final de todas las cuentas pendientes. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete al canal para más leyendas mexicanas que van más allá del simple terror y nos enseñan lecciones profundas sobre la condición humana. Y recuerda, la próxima vez que veas a una enfermera trabajando en un turno nocturno, piensa en la planchada y en cómo su dedicación trasciende cualquier horario, cualquier cansancio, cualquier dificultad personal, porque al final del día, cuidar a otros es la vocación más sagrada que existe. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra leyenda que desafía nuestras percepciones sobre el bien y el mal. Hasta entonces, que la planchada vele por tus sueños.